Un espacio donde la lucha no se silencia. Y la verdad no está a la venta. No negociable. El programa donde lo que no se oculta es el conocimiento. Y lo que no se negocia es la verdad. Sintonízanos los lunes y viernes a las 5:30 de la tarde. 100.1 FM. Betel te acompaña. Un tema súper interesante, como siempre. Este programa no negociable es de análisis jurídico y político sobre temas que a ti te interesan, a ti ciudadano de a pie, a ti familia peruana, que está siempre pendiente de este programa que va los lunes y viernes a las 5:30 de la tarde. Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien, Isabel, encantado de estar nuevamente con ustedes, queridos amigos. Bienvenidos a una nueva edición de su programa No Negociable, siendo las 5:32 de la tarde por los 100.1 FM de Betel Radio. Betel te acompaña. Y no se olviden, el día de hoy, sobre este tema particular, de enviarnos sus opiniones al WhatsApp 947-246-545. 947-246-545. Así es, amigos, escríbanos sus comentarios, sus consultas, porque hoy tenemos a un invitado, como siempre, un invitado de lujo, muy especial para el tema que nos toca abordar el día de hoy, que ya rápidamente vamos a decirles cuál es. La formalización de mi empresa, ¿me beneficia o no me beneficia? Así que pasa la voz, tú que te estás conectando, para que podamos dentro de unos pocos segundos iniciar con este importante programa, no sin antes pasar un audio de contexto. Producción, por favor. ¿Cuál es el problema que existe con los vendedores ambulantes? Considerando la evidencia de lo que ha pasado antes en el país y también de lo que pasa en otros países, ¿sí? Primero tengamos en cuenta que, recordemos, más del 75% de personas trabajan en condiciones informales en el país. Y de hecho, el IPE en el 2020 calculó que aproximadamente 10 millones de peruanos viven el día a día, que debe ser el caso de la gran mayoría de estos vendedores ambulantes. Entonces, básicamente aquí la pregunta es, tenemos que entender por qué es que la gente trabaja de ambulante. Y la primera razón que yo quería compartir con ustedes, que probablemente todos la podamos entender, es que uno trabaja de ambulante cuando no tiene otras alternativas, ¿no? Si uno no tiene una oportunidad laboral para acceder a un buen empleo y necesita generar ingresos, no tiene un seguro, una protección social, entonces realmente el ser ambulante parece una opción sencilla. Entonces, por ahí, digamos, tenemos una razón. Sin duda está vinculado esto a que no hay una fiscalización adecuada en nuestro país. La informalidad, digamos, está en todos lados y no es como que las autoridades hagan algo al respecto. Entonces también, como se tiene esa posibilidad, la gente digamos, se desempeña en esas actividades. Sin embargo, digamos, tenemos que considerar eso, ¿no? Que la principal razón está vinculada a la falta de empleo. Eso tenemos que ser muy conscientes, ¿sí? La existencia de tanta informalidad y tantos ambulantes es porque no hay empleos adecuados. De hecho, cuando contamos cuántas personas en el Perú son autoempleados, es decir, trabajan para sí mismos, y son informales, hacemos el cruce de esas dos, tenemos que hay como 6 millones de personas. Entonces, no estamos hablando de pocas personas. Muy bien, amigos, lo que estábamos escuchando era un audio más o menos de contexto que pueda explicarnos un poco el por qué existe la informalidad en nuestro país. Pero en realidad, para absolver todas estas preguntas, ya se encuentra en el set nuestro invitado especial, el doctor Daniel Echaíz Moreno, a quien pasamos a presentar. El doctor tiene 23 años de experiencia como abogado, 21 años de experiencia como árbitro, 23 años de experiencia como catedrático en más de 30 universidades. A más de 20.000 alumnos ha estado impartiendo esta cátedra, tiene 15 libros y más de 650 artículos publicados, más de 850 conferencias dictadas. El doctor Daniel Echaíz Moreno es especialista en empresas, contratos, sociedades anónimas, financiamientos, negocios familiares, contrataciones con el Estado, arbitraje, construcción tema inmobiliario. El currículo del doctor Daniel Echaíz Moreno es muy amplio, seguramente al final vamos a poder dar los datos de contacto del doctor para que ustedes puedan comunicarse también con él, pero esta tarde nos vamos a abocar ya enseguida al tema que nos ocupa,
¿La formalización de mi empresa me beneficia o no? Doctor Daniel Echaíz Moreno, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, estimados amigos, y a los oyentes también, muy buenas tardes. Encantado de participar en este programa. Muy bien, doctor. Escuchábamos en el audio acerca de esta gran problemática que representa el comercio informal en el Perú. Y para esto la primera pregunta que yo le haría, doctor, es ¿por qué existe tanta informalidad en nuestro país? ¿A qué se debe? Y se sabe que cuanto más nos alejamos quizá de la capital y especialmente en las regiones más vulnerables en donde existe más pobreza, coincide que la informalidad es mayor. ¿Por qué se da este fenómeno, doctor? Lamentablemente porque no se comprende los beneficios de la formalidad. Ese es el punto de partida. La gente no llega a entender, seguramente porque se explica mal también, cuáles son las ventajas de ser formal. Y esa informalidad, lamentablemente, vean ustedes, es transversal. O sea, a veces uno podría creer que solo es en provincias o en el interior del país, pero también tiene una alta incidencia en Lima. De hecho, la informalidad es tan grande que llega al 89% de los negocios en el Perú. Es una cifra altísima y alarmante. Eso significa que de cada 10 negocios, 9 son informales y solamente uno es formal, uno está dentro del marco de la ley. ¿Por qué? Precisamente por lo que decíamos, porque no se entiende las ventajas de ser formal. Se cree que ser informal es beneficioso y es todo lo contrario. Lo que está haciendo ese empresario, ese pequeño comerciante, es más bien restringirse en el mercado. Es reducir sus posibilidades de desarrollo en el mercado. Doctor, muy buenas tardes. Es un gusto tenerlo aquí con nosotros para que nos absuelva las preguntas que le vamos a hacer y para tratar este tema que la verdad a mí me parece muy complejo, ¿no? Ciertamente. Claro, una pregunta. ¿Considera usted que se ha enfocado el tema de la formalidad en la informalidad desde un aspecto, vamos a ponerlo así, solo tributario a veces? Es decir, cuando yo he intentado también hacer mi pequeña empresa, como muchos otros peruanos, nos hemos enfrentado con el hecho de que toda la ley parece estar enmarcada en que paguemos impuestos o que paguemos también los costos laborales. Yo no estoy proponiendo que no se haga, pero quiero decirle, ¿le parece eso que es un enfoque erróneo y no integral? ¿O hay más cosas que la formalidad, como usted bien dicho, trae consigo como beneficio y cuáles son? Sí, ciertamente, lo que tú dices tiene bastante sentido, porque el promotor, porque ese es el rol que le compete al Estado de la actividad empresarial, el promotor, el que la fomente, debiera ser el Estado. Y tiene un arma entre manos súper valiosa, vinculada al tema tributario, que son los incentivos. Por ejemplo, incentivos tributarios. Uno tiene que tributar, pero en vez que el Estado castiga al que se porta mal, debería premiar al que se porta bien, que es lo que se llama una cultura premial, porque castigar tiene un costo, que al final lo pagamos todos. Es mejor que premie al que actúa correctamente. ¿Y cómo lo podría premiar? Por ejemplo, con una reducción en el pago de sus impuestos. Y eso va a ser bastante beneficioso y alentador. ¿Por qué menciono eso? Porque si nos vamos más allá de lo estrictamente jurídico, desde el punto de vista económico, ¿cómo funciona un mercado? En base a un concepto que es clave, pero que todavía no se llega a entender en países como el nuestro, que es en base a los incentivos. Los incentivos son claves. A veces los abogados, y yo como abogado lo digo, creemos erradamente que la ley es una suerte de varita mágica y porque la ley lo dice, todo el mundo lo va a cumplir. Y sabemos que lamentablemente en países como el Perú hay una cultura de incumplimiento enorme. Entonces, dictada la ley y se realiza la trampa. De modo tal de que no es que la ley es la que va a dirigir las conductas. Debería ser, es un ideal, pero no funciona así. ¿Cómo funciona realmente cuando hay un incentivo? Cuando el empresario va a cumplir la ley, pero no por el solo hecho de cumplirla, sino porque sabe que hay un beneficio atrás de esto y que se podría dar en muchos ámbitos, y uno de ellos es el tema tributario, ¿no? Me parece interesante lo que dice, porque estamos hablando de que el Estado tiene un rol promotor y un rol de fomento, inclusive en la Constitución. Así Exacto. es. Entonces, si estamos hablando de una pregunta que me salta es, una persona que paga 0 impuestos cuando es informal, igual
va a sentirse que no tiene beneficios si así pague un 1% de impuesto o 2 soles de impuesto. Pero la pregunta que me salta es ahorita, ¿no le parece a usted que en cierta medida una cantidad de informales es porque tienen una actividad económica que genera muy pocos beneficios y que, o sea, una unidad poco productiva que le impide acceder? Y la otra pregunta es, ¿considera usted que podríamos hablar no solamente del fomento en exoneraciones o premios, sino en hacer del Perú un país menos hostil al comercio? Y lo digo porque, por ejemplo, en el tema de la conectividad. Es decir, tenemos una sola carretera central. Sé que me estoy escapando un poco del tema, pero quiero hacerle explicar a la gente que el tema no es solamente un tema tributario o de tratar mal a los informales o de tratar bien a los formales, sino que el asunto pasa porque el Estado tiene un rol mucho más amplio que no lo está cumpliendo. Por ejemplo, si tengo una carretera central que solamente tiene una vía, el comercio que va a estar ahí va a estar restringido y va a ser afectado por los paros, y cuando afectamos un paro se termina afectando una actividad económica, una cosecha, toda una ramificación de actores que al final se verían perjudicados y perjudicarían a la colectividad en general y también a los incentivos para formalizarme. Porque ¿por qué me formalizaría yo? Pregunta, si al final hay un paro que me va a malograr mi cosecha. Yo sé que me estoy saliendo un poco del tema, pero la gente que nos escucha en provincias y esos problemas para ellos son muy reales, doctor. Por supuesto, mira, todo lo que estás señalando se reduce a un concepto que no es menos importante y que implica desmitificar varias ideas que están extendidas, pero no por estar extendidas son ciertas. Por ejemplo, una de ellas es lo que mencionabas, el concepto que se tiene de la actividad empresarial y de los empresarios. Es paradójico, pero en el Perú, si a alguien lo quieren descalificar, y miremos nomás campañas políticas, lo vinculan al empresariado. Decir, por ejemplo, candidato de empresarios, ya con eso perdiste. Claro, ya perdiste, es una campaña política. Es malo que le gana plata. Exacto. Lo que digo que es curioso, porque el Perú es un país de empresarios. El Perú es un país de empresarios. Y la gente que cuestiona al empresario, seguramente es empresario, pero ni se siente como tal. Y cree que empresario solamente es el gigante. Pero se olvida que empresario es el mediano, el pequeño, el micro, ¿no? En el Perú hay más de 8 millones de empresas. Más de 8 millones de empresas. Y eso es un número abstracto, porque como la mayoría son informales, ni siquiera se tiene un número concreto, ¿no? O sea, formalmente son menos de 2 millones. Pero en el mercado hay más de 8 millones por la informalidad. Entonces, ahí hay que desmitificar una idea. Oiga, ser empresario es malo, ser empresario es un pecado, la actividad empresarial es negativa, etc. Otro concepto que hay que desmitificar y que también se aludía hace un momento es cuando el empresario cree de que cuando gana dinero finalmente por hacer su actividad empresarial, todo eso limpio se lo tiene que llevar al bolsillo. Y entonces ahí cuando se enfoca así empezamos mal. ¿Por qué? Porque el empresario cuando lo ve así dice que mañana pagar una remuneración, un beneficio social o un impuesto es, y viene una palabrita mágica pero mal utilizada, sobrecosto. Okay. Y eso no es sobrecosto, eso es costo. Y tiene que entender el empresario, como dicen los economistas, no hay lonche gratis. Oye, cuando tú haces una actividad empresarial, hay ingresos, pero hay costo. Y uno tiene que aprender a cubrir sus costos. Pero si uno lo ve desde el inicio como un sobrecosto, claro, es algo innecesario. Entonces, como no quiero cargar el sobrecosto, no pago impuestos. A una competencia desleal con el que sí lo paga. Y ahí viene el problema. Pues. Y como ese debe haber algunos otros mitos, doctor, que seguramente nos va a ir contando de esto. Pero estoy tomando nota de todo lo que usted nos está diciendo, que es muy importante. Respecto al tema de las leyes, doctor, usted dijo en un inicio que en realidad no es un problema de leyes la informalidad. Podríamos deducir eso porque las leyes están dadas. La formalización entonces sería un problema de que la gente no conoce los beneficios. Y ciertamente hace falta docencia para que se entienda, ¿no? Uno de lo que evidencia son los mitos de los que usted nos acaba de hablar, que hay personas que son empresarios y la mayoría del Perú lo es y sin embargo no se sienten como empresarios y no conocen los beneficios de la formalización. Ahora, si la formalización no es obligatoria, doctor, como en el caso del hecho imponible, los impuestos,
¿qué incentivos podría darse? Como usted comentaba, hay empresas que sí cumplen ese rol, cumplen con la ley, debería otorgarse más incentivos para ellos, pero en el caso de la informalidad, ¿cómo actuar? ¿Cuáles serían las propuestas que usted propondría, digamos, valga la redundancia? A ver, veamos. Cuando uno va a emprender un negocio y es un emprendedor y la mayoría empieza de cero, pequeñito, como tiene que ser, ¿no? Y uno tiene que hablarlo también esto desde la propia práctica, ¿no? Y yo lo puedo hablar desde la práctica porque yo he sido y soy un empresario. Entonces, justamente puedo saber lo que significa ser empresa en el Perú y es difícil. Pero desde el inicio, desde que es pequeño, uno tiene que asimilar estos conceptos que estamos conversando como el empezar formalmente. Porque si no, esto se va extendiendo. Oiga, todavía no soy formal porque soy pequeño. Eso lo vemos de acá a un año. La empresa la vamos a constituir todavía en 2 años. La marca la vamos a registrar más adelante porque ahora no soy conocido. ¿Quién va a querer piratear mi marca? Luego, por ahora no entrego factura, solamente pago directo. Y así se va extendiendo. Cuando me doy cuenta tengo 10, 15, 20 años, crecí en el mercado y soy informal. Y entonces esto es un castillo de naipes porque es un crecimiento falso. Porque yo no existo realmente en el mercado. Y cuando se da la oportunidad de pasar a grandes ligas, cuando me quieren tocar la puerta y un socio se quiere asociar conmigo, me invitan a una alianza estratégica, quiero llegar a otro mercado, ahí se ve la verdad de los hechos. ¿Y cuál es la verdad? Que eres informal. Claro, no puedes presentar los papeles, el No due tienes diligence, nada. porque usualmente Exacto. para asociarte y para que la gente lo entienda, es necesario, siempre el socio te va a pedir toda tu documentación para saber si al asociarte no hay un costo o una sorpresa negativa que al final haga que su inversión no tenga el retorno esperado. Entonces, y hay una cosa importante que usted acaba de mencionar al respecto de que no existes o de que llevaste mal tu negocio, es que históricamente sí hay un tránsito siempre entre la informalidad, históricamente hablo, ¿no? Las naciones, los estados del mundo nacieron informales, Claro. y luego se fueron formalizando. Pero esa historia no se repite mucho en nuestro caso, en el sentido de, como que usted dice, ¿no? Mañana lo voy a hacer y nunca lo terminamos haciendo. Se posterga. Se posterga y indefinidamente. Claro, y al final termina tocándote la puerta a la SUNAT cuando ya creciste. Cuando no creciste, como el costo de regularte, de castigarte es muy alto, la SUNAT no va. Y cuando tú ya creciste, la SUNAT sí va. Ahí sí va. Y cuando va a encontrar todo el desorden que tú tienes y tú vas a tener un montón de problemas. Eso en su práctica lo ha visto Claro, seguido, o si no, mira, a propósito de lo que mencionas, por ejemplo, cuando no has registrado tu marca, que la mayoría no lo registra, ¿para qué? Como dije hace un momento, nadie va a querer utilizar mi marca porque no soy conocido. Más adelante, en un mes, en 3 meses, cuando me doy cuenta pasaron 10 años. Ahora mi marca ya es conocida. Ahora me quiero poner las pilas y quiero inscribir mi marca Indecopy. Voy a Indecopy y me entero que hace una semana ya inscribieron la misma marca. Uy, caramba, ¿qué pasó? Entonces, claro, yo diría muy simple. Bueno, entonces, cambia de marca, ¿no? ¿Voy a cambiar de marca después de 10 años? Cuando mi marca ya es conocida. claro. Ahí viene el problema, pues. Entonces ahora cambia de marca. Oye, un momentito, y mis 10 años Claro. que soy conocido en el mercado, ahí está por no haber tomado las previsiones en su momento, ¿no? Y ojo de que en el tema de la marca, el derecho se gana por prioridad en el registro. O sea, el primero que registra tiene el derecho. Ni no interesa de que yo lo haya usado hace 5 años. Eso no interesa. Oiga, vino alguien, lo inscribió primero, tiene el derecho. Y mira el costo que puede significar eso, ¿no? Por no haber tomado la previsión de ser formal desde el inicio. Y Ya el lo costo- vemos, una doctor, consulta, ¿el costo de efectivamente. las marcas y el procedimiento es fácil, sencillo? ¿Cómo Sí, es? es sencillo. El tema de la marca es, mira, es un procedimiento sencillo que se hace en Indecopy. Hay una búsqueda primero de antecedentes, luego se hace el trámite de registro y es más, para las MIPES, el año pasado se ha dado un beneficio donde se ha reducido hasta el 25% de los costos de registro. Un tema que pasa desapercibido, la mayoría ni lo sabe. Nosotros en el estudio hicimos campaña con los clientes para que se enteren de eso, porque lamentablemente esas cosas se dan, pero a veces también el Estado tiene la culpa de no difundir eso, ¿no? Debería difundir, oiga, lo importante que es que usted registre su marca y el Estado le está dando un beneficio, le reduce los costos. Y yo inscribo la marca y ojo, será un trámite, un costo, pero eso me sirve 10 años. No es que a cada rato lo voy a hacer, 10 años protegí a tu marca. Después de 10 años lo puedes renovar, ¿no? Y 10 años más y así indefinidamente, pero es una protección.
Doctor, desde ya vemos que los beneficios ampliamente superan lo que significaría lejos, quedarse de claro, informal. La totalmente. formalización es muy necesaria, entonces, amigo o amiga que nos está escuchando, corre a formalizarte. Pero además, doctor, quería preguntarle respecto a lo que se puede inscribir como una empresa formal, porque hay quienes brindan productos y hay quienes brindan Claro, servicios. Entonces, ¿qué hacer, por ejemplo, en el caso de un autoempleado, digámoslo así, un profesional independiente como un odontólogo o un abogado, que se inicia en el litigio, digamos, qué figura debían ellos adoptar? Mira, uno debe partir de la idea de que independientemente, y ahora lo vamos a hablar, pero independientemente de la actividad que realice, sea comercialización, sea producción, sea servicios, en cualquier situación, uno debe constituir una empresa. Eso debe ser la regla de oro. ¿Por qué? Por una sola palabra, protección. Yo quiero proteger mi patrimonio, ¿qué es lo primero que debo hacer? Constituir una persona jurídica. ¿Por qué? Porque si no lo hago, arriesgo mi patrimonio personal. La gente tiene que entender algo. Hacer negocios implica siempre, sin excepción, riesgo. Siempre. Si alguien le dice, oye, en este negocio no hay riesgo, te están engañando. Siempre hay riesgo. Ahora, hay negocios que es más riesgo, otro menos riesgo, pero que hay riesgo, hay riesgo. Nadie me puede asegurar, oiga, vamos a ganar 100% en este negocio. Le están engañando y uno se está haciendo una falsa expectativa. Entonces, si hay riesgo, no tengo que romperme la cabeza pensando cómo hago que el riesgo desaparezca. ¿Para qué pierde el tiempo si no va a desaparecer? Entonces, mejor me pregunto, ¿cómo hago para que ese riesgo se reduzca, se limite? Y una forma muy sencilla, ¿cuál es? Constituyendo una persona Así se jurídica. trata de un profesional independiente. Claro, por supuesto. Una EIRL Una sería, IRL. doctor. No quiero tener socios. Nosotros empezamos así. Yo empecé como una EIRL. Cuando egresé de la universidad y me titulé de abogado, yo emprendí el estudio que ahora tiene más de 23 años. Yo emprendí el estudio apenas egresé y me titulé en la universidad. ¿Y cómo empecé? Como una IRL. Donde era un solo dueño, que era yo, y donde no solo era el dueño, yo era la única persona que hacía todo en el estudio, ¿no? Yo era el asistente, recepcionista, como tiene que empezar. Por eso yo hablo con el ejemplo y sé lo que ha significado esto. Han pasado 23 años, pero claro, ¿cómo empezó? Después, Esto empezó con una sola usted persona. fue creciendo y la creciéndome, sociedad se fui modificó. Fui creciendo en el tiempo, por ahí ensayamos algunos socios, no funcionaba, fuimos viendo, hasta que finalmente encontramos el esquema, que ya lo mantenemos hace más de 10 años, una sociedad anónima cerrada y donde además es una empresa familiar, porque la socia es mi hermana, y donde hemos establecido reglas para la empresa familiar, porque nosotros, una de nuestras líneas de especialización en el estudio es la asesoría jurídica de negocios familiares. Un tema enormemente extendido en el Perú, pero que no tiene una asesoría especializada. Y eso exige reglas, porque pelearse con la familia es fatal. Sí, doctor. Qué interesante lo que acaba de decir, porque mucha gente piensa que las empresas familiares en realidad son algo no profesionalizado, pero no es cierto. Es más, empresas gigantescas en el mundo son familiares. La más grande del mundo. Sí, son familiares. creo Lamborghini, Lamborghini familiar. Claro. Y así un montón de empresas enormes son familiares, gigantescas. Creo que las más grandes empresas del mundo son familiares. Y las que tienen reglas establecidas, que entre otras eso se llama protocolo familiar. Tú tienes un protocolo que es como un reglamento donde pones reglas a la familia. Y con eso subsiste y crece como las que tú estás mencionando, pero son esas justamente las que tienen esas reglas. Oye, qué interesante, porque la gente tiene la idea de que lo familiar es algo que no tiene que ver con lo profesional. Sí, y dentro sí, de sí. las Otro mito, pues, otro mito. Claro, es otro Otro mito. mito. Claro. Ya vamos 3, doctor. Claro, porque Es que las mucha gente empresas se piensa así. profesionalizan cuando ya el interés de los asociados de manera personal se escinde del interés de la corporación como tal, ¿sí o no? Cuando se empieza a entender que son intereses, y ese protocolo es vital para separar esas cosas. Fundamental. Ahí se habla de teoría de los círculos, ¿no? Hay 2 círculos, por ejemplo, ¿no? Uno que es la empresa familiar y otro que es la familia empresaria. Son 2 círculos parecidos. Y estos se tienen que interrelacionar, o sea, se cruzan. Empresa familiar y familia empresaria se cruzan. Mientras se crucen, no hay problema. El problema está cuando se superponen.
Cuando se superponen, que lo que pasa en la mayoría es un desastre. Y eso Claro, genera problemas. el programa anterior, me acuerdo, o hace 2 programas, no me acuerdo, que estuvimos hablando del tema tributario. Hablamos mucho de aquellas personas que cuando reciben para su negocio un préstamo de un familiar, no lo registran. Y entonces después salta el problema y al final se encuentran con problemas de aumento patrimonial no justificado. Que puede terminar hasta en un tema de lavado de activos. Exactamente. Entonces es interesante Tema cómo... bastante gravoso. Claro. Sí, se te escapa de las manos. O sea, ahorita justo tenemos 3, 4 casos de ese tema en el estudio, ¿no? Donde las personas reciben dinero de los otros, luego lo confunden. Se da lo que se llama confusión patrimonial. El dinero es para la empresa. ¿A dónde se fue? A mi cuenta bancaria personal. ¿Tiene un asiento en la contabilidad? No. Pero la empresa lo tiene que devolver. Es un desorden total. Y ante los ojos, por ejemplo, de la SUNAT, oiga, yo tengo un incremento patrimonial no justificado. Eso puede terminar hasta en lavado de activos. Así es, doctor, qué peligroso. Justamente sí, hemos tratado ese tema anteriormente, pero como usted dice, en una empresa familiar lo importante es las reglas claras, ¿no? Las reglas muy bien Totalmente. establecidas. Pero también habló de otro tema, doctor, que dicho sea de paso está relacionado al tema de hoy, respecto al riesgo. En sus 20 y tantos años de experiencia, doctor, usted acaba de decir que es imposible que un negocio no tenga riesgo o no corra Todos los riesgo. días tiene riesgo. En todo caso, a nuestros amigos, ¿nos puede usted decir qué hacer en todo caso para disminuir esos riesgos? Sí, prevenir es lo mejor, que es incluso ir contra la práctica cotidiana hasta de los propios abogados. El abogado se ha hecho famoso por apagar incendios, o sea, viene cuando está el problema. Y no debería ser así. Oye, el abogado debería prevenir el incendio. Eso es, asesoría preventiva. Entonces, llámame para que yo establezca reglas en tu empresa que te eviten problemas. No que me tengas que llamar cuando estalló el problema porque va a ser más costoso, va a tener resultados más adversos. ¿Para qué? Mejor antes. Y por ejemplo, antes, ¿qué cosa es? Ese protocolo familiar que les decía. A veces me preguntan los clientes, ¿no? Oye, pero ¿cuál es el momento? Porque no tenemos problemas. Ese es el momento, pues, cuando estás en paz. ¿Por qué? Porque te puedes poner de acuerdo. Cuando mañana se pelean como perro y gato, oiga, no va a funcionar esto. Porque tú dices sí, el otro dice no, es fatal. Y en esa línea, miren, algo que les aconsejo así, de manera muy concreta, que nos están escuchando. No hagan lo que hace la mayoría, que es totalmente errado. Vamos a empezar un negocio, 2 socios. Y para evitarnos problemas, vamos 50-50. Ese es lo peor. Y no decide nada, nadie va a ganar decidiendo nada. Empate Se toda la empata vida. toda la vida. Nunca puede haber el famoso 50-50, que es lo que lo hace la gran mayoría. Funciona cuando los dos estamos felices y contentos. Pero cuando nos peleamos, tú dices sí, yo digo no. Claro, ni los siameses se ponen de acuerdo. Exacto. No se van a Y poner de ahí, acuerdo oye, cuando hay ¿quién pelea. soluciona eso? La empresa se hunde simplemente porque uno le da la contra al otro. No puede haber eso. De Doctor, reglas y en claras. medio de ese panorama, usted con su experiencia en la asesoría empresarial, ¿dónde entra a tallar el Estado en su rol promotor y cuáles son esas entidades que pudieron haber hecho la campaña a la que usted se refería? Porque en todo caso, las personas que son funcionarios públicos o los políticos del Congreso, el Ejecutivo, podrían impulsar más a que se realice, se lleve a cabo este rol promotor. ¿Cuáles son esas entidades rectoras, digamos? Sí, bueno, pues tenemos por ejemplo al Indecopi, ¿no? El Indecopi es una entidad promotora del mercado, de la competencia, de la protección al consumidor, de la transparencia informativa. Y a partir del Indecopi, los organismos reguladores, o CIPTEL, o CITRAN, o Sinergmin, SUNAS, la Superintendencia de Banca, la Superintendencia del Mercado de Valores, la propia SUNAT. O sea, lo que tienen que hacer es promover y dar información. Muchas veces la queja es el reclamo frente a lo que se desconoce, no se tiene el conocimiento, ¿no? Sí, porque no he visto yo una campaña que diga registra tu marca ya. ¿No? Que Sí, podría haber habido. Y lógico. ahora teniendo inclusive las aplicaciones en los celulares, con lo cual tú supuesto. puedes inclusive comprarte un carro desde aquí. Claro, Desde el celular con Amazon, exacto. pero no puedes escribir tu marca de, no sé, hasta de sanguchitos, ¿no? Con tu celular. Y entonces yo creo que en ese sentido el Estado tiene una deuda con los emprendedores que tenemos, pero quiero dejar esta pregunta para el siguiente momento después de la pausa. ¿Usted cree que debe analizarse la informalidad en sentido solamente transversal?
o por sectores? Dejo esa pregunta para el siguiente, regresando de la pausa. Así Ok, es. vamos a una pausa, amigos. Una pausa, amigos. Regresamos. Estamos presentando No Negociable. Amigos y hermanos que nos escuchan en la zona norte de Lima, Jesús es el camino de la verdadera libertad. La Iglesia del Movimiento Misionero Mundial en San Pedro de Caraballo está realizando una campaña evangelística por su 10º aniversario e inauguración del templo. Y tú, eres el invitado especial. Te esperamos este viernes 26 de abril en el Complejo Deportivo Quinoa, ubicado por la Avenida San Juan, en el distrito de Caraballo. A las 3 de la tarde contaremos con un evento infantil con el lema Jesús, ven a mi corazón. Y a las 7 de la noche nuestro servicio evangelístico. En esta actividad contaremos con la visita del reverendo Luis Mesa Bocanegra, supervisor nacional del Movimiento Misionero Mundial en el Perú, además de los presbíteros del Bloque Norte de Lima. Todos son bienvenidos, los esperamos. Detrás de un celular robado se esconde el sufrimiento, dolor y la vida de personas muertas víctimas de un asalto. No seas parte de esta cadena. Rompe el ciclo. No compres celulares manchados de sangre. Dios les bendiga. Les saluda el pastor Marcelo Valenzuela Y la hermana Erika Aguilera. pastores del Movimiento Misionero Mundial en Bolivia, y queremos invitarles a sintonizar Betel Radio en los 100.1 FM. Recuerda, Betel te acompaña. Continuamos con No Negociable. Amigos, regresamos después de esta breve pausa. Seguimos conversando con el doctor Daniel Echaíz Moreno, especialista en asesoría empresarial. Y vamos a continuar con la pregunta que tenías, Jorge, hacia el doctor sobre la formalización de las empresas. Sí, doctor, habíamos estado hablando en el bloque anterior sobre si las medidas para afrontar la informalidad tenían que ser transversales, generales, universales en el Perú, o la verdad hay que aplicarla por sectores debido a que posiblemente, no lo sé, cada sector tenga sus propias características que al final influyan en si ellos se convierten en formales o no. Si bien pueden haber algunas cuestiones generales, yo creo que es fundamental que enfoquemos cada sector en específico. Porque una solución genérica, por genérica, no termina aterrizando en el problema, ¿no? Aquí tiene que darse lo que se llama una tropicalización de las soluciones. Es decir, hay que entender cada sector económico. Cuando, por ejemplo, desde la abogacía, desde el derecho, se da una asesoría jurídica, mal hace pues el abogado que simplemente copia y pega la solución que le dio a un cliente de determinado sector, a otro cliente de otro sector, sin entender la realidad de este cliente. No, hay que inmiscuirse realmente en el negocio porque cada uno tiene características diferentes, cómo funciona, cómo es la idiosincrasia, un concepto muy importante en los últimos años, cuáles son los grupos de interés, los stakeholders que están alrededor de un negocio, qué influencia tiene. Hay negocios que son de trato directo con el público, hay otros que no, hay negocios que tienen relación con las comunidades, hay otros que no, hay negocios que tienen componente internacional, otros no. Entonces hay que conocer cada negocio para dar soluciones que sean realmente eficientes. Bien, doctor, hay una consulta que nos realiza Manuel Flores desde Los Olivos. Consulta lo siguiente: ¿por qué no se toma en cuenta la regularización de precios de alquiler de locales comerciales? Porque muchos emprendedores quieren formalizar, pero los altos precios del mercado, como alquileres u otros gastos fijos, lo hacen imposible. ¿Es esta visión correcta, doctor? A ver, ahí tenemos que partir de lo siguiente. Un país adopta modelo económico, un modelo económico. Y el Perú ha escogido, y así está en la Constitución de 1993, un modelo económico que se llama economía social de mercado, que no permite hacer lo que se pregunta justamente en esta interrogante: regular precios. El Estado no puede fijar un precio porque eso se da en una economía planificada, que es otro modelo, pero que no lo tenemos en el Perú. Lo que hace el Estado es fomentar transparencia y competencia.
Si hay competencia en el mercado, hay muchos oferentes, hay muchos demandantes, el precio se comienza a regular por oferta y demanda. Pero no es que el Estado intervenga. Lo que tiene que hacer el Estado es asegurarse que las reglas sean transparentes, que las reglas se cumplan, que todos tengan acceso a administración de justicia, por ejemplo, que si mañana el contrato se está incumpliendo por el inquilino, yo pueda ir a un tribunal y lograr justicia y el desalojo de ese inquilino, etcétera. O sea, eso tiene que darse, pero no una regulación de precios, aparte porque ¿no? el precio cumple una función, ¿no? En la economía social de mercado, ¿no? Cumple la función de decirle a la demanda y a la oferta cuán escaso está un bien. Es decir, si un bien está muy alto, van a haber muchas personas que ingresen al mercado para ofrecerlo y así bajarlo. Entonces, regular el precio en realidad, más que un beneficio para un determinado sector como el que quiere alquilar un local, lo que va a ocasionar es una distorsión de una información importante para el mercado. Lo otro que le quería preguntar, en función a esta interrogante que nos hicieron, es si no considera que el Estado debería por lo menos planificar, no hablo de precios, lugares donde ellos puedan construirse, centros de acopio, centros de venta o grandes locales comerciales, porque no observo la planificación distrital, no observo que ellos lo hagan, o el Estado diga, mira, aquí en este sitio va a haber un mercado central, en este sitio va a haber un lugar, una galería. No, sino que al contrario, lo que está sucediendo es, y no digo que esté mal, es que son los empresarios, los moles, los que van colocando el lugar donde ellos consideran lo mejor para su negocio, pero ¿no le parece que el Estado podría, le pregunto, no sé si sea cierto o no, o verdadero o legal o no, podría motivar, por ejemplo, esos centros de acopio, construirlos y alquilarlos? No sé si podría hacerlo, no sé qué me dice usted. Sí podría hacerlo de una manera combinada o mixta, que de hecho ya se viene dando en algunos temas y habría que propiciar más. Miren, tradicionalmente el Estado como entidad pública y la empresa privada han estado en esquinas opuestas. Y se ha creído durante mucho tiempo de que no son combinables, cada uno en una esquina distinta. Pero el tiempo ha demostrado que eso no tiene que ser así. Se ha partido de la experiencia internacional y luego ha llegado al Perú. Entonces, por ejemplo, podrían darse las concesiones de mercados, por ejemplo, podría darse. O algo que ya viene funcionando, no mucho, pero cuando se da, funciona. Las APP, asociaciones público-privadas, o los proyectos en activos, incluso el mecanismo de obras por impuestos, que son mecanismos de promoción del Estado de la inversión privada. No es que el Estado realice la inversión, el Estado promueve que el privado realice la inversión. Excelente, doctor. Quería consultarle, ya que usted está hablando del modelo económico que tiene nuestro país, ¿no? Una economía social de mercado. De acuerdo a su experiencia y en el mundo entero, ¿cómo evalúa usted este modelo? O sea, los países desarrollados en esta materia de la formalización de empresas ¿aplican este modelo de economía social de mercado, doctor, o una economía más liberal? ¿Cómo lo evalúa usted? Hay de todo en el mundo, porque acá influye mucho la idiosincrasia, la sociedad, la cultura. Es una situación bastante compleja, pero en términos generales, prepondera este modelo de la economía social de mercado por la sencilla razón que siempre los extremos son inadecuados. Un extremo es la economía planificada, donde el Estado es un interventor. Nada que ver. El otro extremo es la economía del libre mercado, donde el Estado está reducido a su mínima expresión y el mercado se mueve solito. En medio, el modelo mixto o ecléctico es la economía social de mercado. Entonces, partiendo de la idea que los extremos siempre son inadecuados, claro, comienza a ganar más terreno la economía social de mercado. El Estado existe, sí, pero no como un interventor, sino como un regulador. No juega el partido si no te fija las reglas. Es como el árbitro del partido. Pero para eso tiene que ser un Estado técnico, que te fije reglas técnicas, no politizadas, sino técnicas. Como el Indecopi, por ejemplo, ¿no? Que tiene reglas debería, técnicas. sí, y debería mantenerse como tal, ¿no? Como un organismo técnico. Porque claro, hay un riesgo, de todos los riesgos que dijo el doctor, hay un riesgo que es relevante, que es el riesgo, no es el país, el riesgo legislativo. Porque ese sí, puedo decirlo yo, lo he sufrido. Es decir, no me imaginaba
que iba a salir una ley, por ejemplo, en cierta materia en un sector, que al final terminaba no solamente incrementándome los costos, sino bloqueándome ciertos permisos para la operación. Y en ese sentido, eso es lo que algunos empresarios conocíamos no como, ni siquiera como riesgo, sino como algo que era imprevisible. Es decir, ya el riesgo sabíamos que había y yo lo podía cuantificar. Es más, normalmente los empresarios colocan en un cuadro de riesgos donde ponen el 5% de su capital, 10% de su capital de trabajo para cubrir imprevistos, ¿no? Ese es lo que hace. Pero me enseñaron una diferencia. Me enseñaron el riesgo es que tú puedas estar sentado en una mesa y la mesa se pueda mover de un lado a otro, pero la inestabilidad es que te metan una patada y se caiga toda la silla y ya no te paras. Y entonces, en ese sentido, ¿qué mensaje tendría que haber o darse a aquellos que son los tomadores de decisiones en materia legislativa y regulatoria? Porque no estamos hablando solamente del Congreso, sino estamos hablando también de los que hacen los reglamentos, porque hasta donde yo he podido ver, no son solo las leyes del Congreso las que puedan afectar negativamente a un sector de la industria, sino que la mayoría de esos daños se dan a nivel reglamentario. Entonces, ¿qué mensaje le podría dar usted a los tomadores de decisiones legislativas? Que debería profesionalizarse la toma de decisiones. Zapatero a tus zapatos. Oye, quien debe realizar una labor debe ser alguien que esté capacitado para ello. No puede actuarse de una manera tan irresponsable y con poco compromiso que cualquier persona no conocida en la materia, que no sea experta en una materia, termine pues dictando normas, reglamentos que son de aplicación, más aún cuando son de carácter técnico. Pero yo creo de que ahí viene pues un concepto mal entendido. No es que todos tienen que tener la oportunidad de acceder y entonces es el concepto mal entendido de una democracia. Porque eso no es una democracia, oye, que cualquiera acceda a hacer cualquier cosa. Pero claro, la medida es populista, pues, ¿no? Entonces, quien dice en contra claro, queda rezagado y quien dice lo contrario lo aplauden, ¿no? Pero es una medida, pues, pero no, lo populista, pues, no es correcto. Pues, pero es así, es lamentablemente lo que vende, ¿no? Pero no es lo correcto. Tiene que ser técnico, profesional. Y, por ejemplo, en el tema de las normas en el Congreso, por ejemplo, tiene que analizarse realmente cuál es el impacto de la norma. Si ustedes revisan, y esto es público porque está hasta en la web del Congreso, los proyectos de ley, el análisis costo-beneficio. O sea, ahí uno entiende por qué se dan normas como las que se dan, ¿no? El análisis costo-beneficio suele ser un párrafo y el párrafo dice, este proyecto de ley no genera ningún costo y genera beneficios. ¿De qué análisis es ese? Y eso que puede sonar anecdótico es lamentable, pero así dice. Ese es el análisis, no es ningún análisis, pues obviamente, ¿no? Por lo menos a posteriori debería haber un seguimiento, ¿cierto? Porque obviamente yo entiendo que al momento de crear una ley, hacer un análisis de impacto implica un trabajo bastante serio, porque realmente, y bastante largo también, ¿no? Porque obviamente es como analizar el futuro. Claro. ¿sí? Y eso requiere mucho trabajo. Ahora, yo entiendo que en ese momento no se puede hacer, pero de que no se haga un seguimiento para luego decir, oye, esta ley la dimos mal, quitémosla. Ese es un problema que sí debería ser abordado. Porque, por ejemplo, cuando se dan exoneraciones tributarias, yo no estoy diciendo que estoy a favor ni en contra, pero no se hace un seguimiento para ver si esas exoneraciones generaron más industria, más desarrollo, claro, o simplemente se quedaron como usted dice, ay, gracias, mañana me formalizaré, y no se logró, ¿no? Exacto. Doctor, en todo caso, ¿pueda usted tener quizá algunas propuestas legislativas, ya que usted está siempre en el teje y maneje de estas normas de derecho empresarial? Esa sería una de las primeras preguntas. Y la segunda, doctor, para nuestros amigos que nos están escuchando, que quizá no han formalizado sus empresas, ¿cuánto tiempo les tomaría hacer esto de la formalización? Ligeramente o brevemente, tal vez usted pueda explicar los pasos para que ellos puedan fácilmente identificarlos y arribar a darlos. A ver, empiezo por lo último, porque es algo muy importante. A quien nos escucha, oiga, tiene una idea en la cabeza o ya tiene un proyecto andando y tiene que emprender formalizándose de manera concreta. Lo primero que tiene que hacer, como habíamos dicho, es constituir una persona jurídica. Si cuenta con la asesoría legal correspondiente de manera ordenada y clara, en unos 15 o 20 días ya tiene su persona jurídica constituida. Entonces tendrá su estatuto social con las reglas de juego, la minuta, la escritura pública y la inscripción registral. Punto de partida. Yo ya tengo mi persona jurídica. A partir de ahí comienzan otros actos.
Por ejemplo, el registro de la marca que habíamos hablado. Entonces está registrada la marca a nombre de la persona jurídica. Tramita la licencia de funcionamiento para su negocio. Tramita sus permisos municipales dependiendo del sector en el que se encuentra. Como empresa va a tener sus libros. Algo muy importante, el libro de actas, por ejemplo. Hay empresas que no son en teoría informales, lo vemos muchas veces en el estudio, empresas grandes, empresas con años en el mercado y tienen muchas veces el libro de actas vacío, o sea, ni una sola hoja completada, ¿no? Ni una llena. Entonces, claro, eso es una práctica muy malsana, pero que se hace de esa manera. Es un desorden. Cuando se preocupan, cuando mañana, como les decía, le tocan la puerta y le dicen, te quiero comprar tu negocio, a ver tus libros, el libro está vacío, claro, no saben hay ni nada. quién es el accionista. A reconstruir eso. No, pero yo le di acciones a tal persona, ya bueno, dame tu libro de matrícula. No sé dónde está el libro de nada. matrícula, se perdió. Y así uno va ordenando esto y va poniendo reglas, tener su directorio, tener un gerente y realmente que cumplan funciones. Si es una empresa familiar, como le decía, poner reglas simples, todavía pocas, pero reglas para la familia. Si no, la empresa familiar se convierte en bolsa de trabajo. No, todos los miembros de la familia quieren trabajo porque yo soy de la familia y tengo que tener trabajo. Y no cualquier trabajo, tengo que ser gerente. Y la caja chica de la empresa se convierte en la caja de la familia. ¿no? Y así, entonces uno va formalizando. Esto no es complicado. Es más, cuando todavía incluso es chico, algo que necesita y que ahora en pandemia o post pandemia se ha visto bastante y lo hemos promovido en el estudio, blindaje del patrimonio. ¿Cómo blindo mi patrimonio? Si hace un rato decíamos, oiga, hay riesgo en los negocios, ¿cómo voy a blindar mi patrimonio? Constituyo una persona jurídica. Incluso podría ser útil, y esto es totalmente legal y además no es complicado, hasta tener una persona jurídica, de repente no acá, sino para lograr más estabilidad, de repente incluso la constituyo fuera, en el extranjero, constituyo una empresa holding. Y a veces la gente pensará, no, eso es complicado, carísimo, demora. Para empezar le digo, va a ser más rápido que hacerlo acá en Perú. Si en Perú te demoras 15, 20 días, en el extranjero lo haces en 5. Oiga, ¿tengo que viajar al extranjero? No tienes que viajar. Desde acá se hace todo. Y esos son mecanismos para proteger y va protegiendo sus activos. Lo poquito que tiene un local comercial, ese local lo tiene a nombre de la empresa, no a nombre suyo. Mañana tiene un problema, le embargan y le quitan lo que tiene. No. Lo que es de la empresa va a la empresa. Y formalizo, ¿no? Ordeno. Son pasos que se tienen que dar. No todo tiene que ser al mismo tiempo. Uno primero, otro después, pero hay que empezar. Si yo lo sigo postergando, nunca se hace. Yo observo que nos deja claro que hay una estrategia a seguir, ¿cierto? Y el negocio mismo, amigos emprendedores, amigos pequeños y medianos empresarios o microempresarios, entiendan lo que el doctor está diciendo. Hay una estrategia que tú tienes que seguir, una estructura que vas armando en función al negocio que vas a hacer para proteger sus activos de acuerdo a la forma más adecuada. Una consulta respecto a, dentro de este marco, ¿cómo saber, o unos ejemplos de cómo saber cuándo te conviene una IRL, cuándo te conviene una SAC con directorio, sin directorio, o cuándo te conviene una SAA, para que nuestros amigos lo entiendan, claro, desde una manera muy sencilla. Simple. Sí, claro. Mira, una pregunta fundamental que yo me tengo que hacer cuando emprendo un negocio es, ¿yo quiero estar solo o quiero estar acompañado? Pregunta de cajón. Porque hay gente que no le gusta estar acompañado. Oiga, yo no quiero preguntarte a ti para tomar una decisión. Entonces, si yo no quiero tener en el costado, pienso pues en una IRL, oye, porque quiero estar solo, hay gente que quiere estar solo. Ahora, esa es una primera pregunta. Ahora, puede ser que yo quiera estar solo, pero también tengo que ser consciente. Por ejemplo, ¿tengo el capital suficiente? Porque si no tengo el capital suficiente, necesito un socio que me ponga el capital, o sea, un socio capitalista. De repente tengo el capital, pero yo conozco el negocio, de repente no conozco el negocio, mi socio sí. Entonces, tengo que ver qué me puede dar un socio. Pero aquí digo algo muy importante, que no cometan el error de, el socio tiene que ser alguien igualito a mí. No, el socio debe ser alguien complementario, o sea, que tenga lo que a mí me falta. Si yo tengo el capital, pero no tengo el conocimiento, ¿mi socio qué debe tener? El conocimiento. Oiga, si yo tengo el conocimiento y tengo el capital, pero no tengo los contactos en el mercado, ¿qué debe tener mi socio? Los contactos. Ahí se hace una buena sociedad. El problema es cuando me junto con el que es mi espejo, es mi clon, y comienzan las rencillas porque comenzamos a competir. Comenzamos a competir. Doctor, ¿y es necesario contar con un especialista, abogado, contador, cuando uno inicia una empresa?
Yo creo que sí, y debería ser una labor de acompañamiento. Lamentablemente a veces hay ideas en que se subestima y seguramente por malos profesionales, ¿no? Entonces, así como cuando uno dice no necesito un médico y voy a la farmacia y le pregunto al farmacéutico qué tomo porque me siento mal, y así prescinde del médico, igualito se prescinde pues de un abogado, de un contador, pero no debería ser así. Uno debe acostumbrarse desde el inicio a tener un acompañamiento. ¿Necesito un acompañamiento legal? Sí. Va a decir muchas veces el empresario, pero no tengo ningún problema. Y volvemos a lo anterior, pero justamente para que no tengas problemas. Excelente, Como le doctor. decimos a nosotros a los clientes, concéntrate en tu negocio y nosotros vemos los temas legales. Doctor, queremos precisamente ese acompañamiento de su parte, ya que nos ha ilustrado esta tarde con sus conocimientos de derecho empresarial, cómo constituir empresas. Hay un montón de personas escuchándonos a nivel nacional, porque Betel Radio se escucha a nivel nacional, doctor, así que por favor, ¿puede usted compartir el número a dónde comunicarse con el doctor Daniel Echaíz Moreno? Muchas gracias, muchas gracias. Sí, encantado, estoy a sus órdenes. Nuestra firma es Echaíz Abogados Corporativos. Pueden visitar nuestra página web www.echaiz.com. Echaiz termina en Z, echaiz.com. Mi correo electrónico daniel@echaiz.com y el teléfono del estudio 297-8180. Estamos ubicados en San Isidro, pero nuestro estudio es muy flexible, así que podemos atender de manera virtual, telefónica. De hecho, empleamos la tecnología para atender a nuestros clientes que están en distintas ciudades del Perú e incluso del extranjero. Excelente, doctor. Entonces repetimos, puede usted buscar la página web echaiz.com, comunicarse al correo daniel@echaiz.com, Echaiz es con Z, o al teléfono 297-8180, 297-8180, que pueden marcar el código que corresponde de acuerdo a la región. En Lima es desde el celular 01 297-8180. Doctor Daniel Echaíz, estamos muy agradecidos por su presencia y lo esperamos para una próxima también, doctor. Muchísimas gracias. Amigos, no se muevan de Betel Radio porque vamos a estar ofreciendo algunas reflexiones finales, Jorge. Sí, me interesa entender que tenemos que hacer una mirada distinta a la informalidad. No tenemos que verla solamente como un aspecto de que el Estado quiere cobrar impuestos. Y ese es el enfoque pésimo que se ha ido dando. Sí. Cada vez que hablamos de la informalidad en un sector, hablamos como los buenos versus los malos. Y a veces inclusive confundimos que hay situaciones o circunstancias que a la gente la lleva a no formalizarse porque pueden haber concepciones erradas, como bien nos ha dicho nuestro invitado, mitos, y a la vez también porque el Estado no está haciendo su trabajo. Entonces el Estado, por ejemplo, tiene que hacer conectividad, no podemos seguir con una sola carretera, pues. Entonces, ¿qué tipo de comercio agrícola vamos a tener si todos vamos a tener una sola carretera? Si no vamos a tener un tren. Entonces, yo lo que veo es que sería bueno que tanto el Ejecutivo como el Legislativo y también el Poder Judicial, y lo voy a decir por qué, se junten para ver cómo pueden ellos hacer para generar las condiciones que motiven que el actor económico, porque hay que verlo así, el actor económico vea en la formalización un beneficio. Y lo digo porque el Poder Judicial, porque el Poder Judicial tiene los casos llenos de obligación de dar suma de dinero. Entonces, si voy a tener un país donde los comerciantes no pueden cobrar lo que les deben, estoy atrasando el dinero que pueden usar para su inversión. Y también estoy complicándoles el pago de sus impuestos, el pago de sus remuneraciones y de todos esos costos laborales. Así es. Vemos cómo realmente nos beneficia la formalización, no solo para que crezca nuestro negocio, para que sea conocido, sino que además podemos hacer alianzas en el futuro. Nuestro producto ya no solamente es conocido, nuestro producto o servicio o comercio, sino que además nos sirve para poder tener incluso socios estratégicos, alianzas estratégicas. Es necesario crecer y es necesario, lo que decía Jorge también, que el Estado desde sus diferentes instituciones pueda llegar a este rol promotor que tiene el Estado, porque sería bueno que
que hubieran más campañas de cómo formalizar una empresa, por qué hacerlo, cuáles son los beneficios, que son las preguntas que el doctor absolvía esta tarde. Entonces no es difícil, queridos amigos, demora 15 días constituir un rango de 15 días una persona jurídica y después de esto el registro de marca, los libros, y todo ello en realidad no es comparable al beneficio que más adelante o en el tiempo se puede tener. Así que ya sabe los beneficios de la formalización. Nos vemos entonces hasta una próxima edición de su programa No Negociable el día viernes a las 5:30. Como cada lunes y viernes los esperamos con otro tema de interés nacional. Por Nos los vemos, 101 amigos. de Betel Te acompaña. Chau, chau. Hemos presentado No Negociable. Sintonízanos